El tema a tratar son causas y efectos del comercio internacional. El comercio internacional influye en el crecimiento de la economía a nivel mundial. A medida de su evolución ha obedecido causas y ha provocado varios efectos en los países. El presente trabajo trata sobre las causas y efectos del comercio internacional, enfocado en estrategias aplicables a los países como vía de progreso y desarrollo económico. Causas del comercio internacional. Al iniciarse, el comercio internacional trataba sobre el intercambio de productos de ciertos países con condiciones climáticas diferentes de otros. Al surgir los métodos de transporte y el incremento de la industrialización, dicho comercio internacional creció cada vez más y más. También formó parte de esto el crecimiento de corrientes de capital y servicios en lugares donde su desarrollo era menor. Según los autores Iridia Caballero y Carmen Padín, residentes en España, en su libro Comercio Internacional publicado en el año 2006, especifican que el comercio internacional obedece a dos causas que son la distribución irregular de los recursos económicos y la diferencia de precios, debido a la posibilidad de producir bienes de acuerdo a las necesidades y gustos del consumidor. Se puede apreciar que cada país posee recursos y materiales específicos y eficientes que lo hacen diferentes de los demás. Las diferencias de climas, suelos, posición geográfica y tipo de mano de obra hacen que cada región del mundo decida enfocarse en lo que produce de mejor manera y que esta producción sea su fuente de recurso económico primordial. La teoría económica señala dos razones entre un comercio más libre y el crecimiento económico. La primera nos dice que los países, sin excepción alguna, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros, que pueden emplear para producir bienes y servicios, sean para su mercado interno o también para competir internacionalmente. La segunda es cuando la economía detecta que pueden beneficiarse de estas mercancías y servicios ya comercializados. Si no existiera el comercio internacional, el consumo se tendría que limitar en la producción interior del mismo país, pero tras la existencia del intercambio internacional se hace posible el aumento de la producción mundial y por ende el aumento del Producto Interno Bruto de cada país. Podemos definir que el comercio internacional es ventajoso, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el social, cultural y científico. Su importancia económica está basada en la ventaja comparativa, donde David Ricardo manifiesta que los países prosperan en primer lugar aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor y después intercambiando estos productos por los productos que otros países producen mejor. A diferencia de David Ricardo, Adam Smith pensaba que las mercancías debían producirse en el país donde el costo de producción fuera más bajo y desde allí se exportaría al resto de países. Según sus teorías, la ventaja absoluta la tienen aquellos países que son capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros y por tanto con un coste de producción inferior. Para destacar las ventajas y desventajas del comercio internacional, Iridia Caballero menciona, entre las ventajas del comercio internacional, que cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. Los precios tienden a ser más estables, hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos. Además, posibilita la oferta de productos que exceden el consumo a otros países. Existe equilibrio entre la escasez y el exceso. Y finalmente, los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional. Entre las desventajas del comercio internacional destaca que induce la pérdida de la soberanía nacional, aumenta la dependencia del nivel de ingresos de otros países y pérdidas para los sectores que poseen recursos escasos en el país y que son abundantes en otros. Efectos del comercio internacional. José García menciona que el comercio internacional permite cambiar recursos que son abundantes en un país por aquellos que escasean o no poseen en su territorio. Entre los efectos están: los consumidores disfrutarán de una mayor variedad de bienes que consumir. Las empresas de un país pueden acceder a unos mercados mucho más amplios en donde vender los bienes que producen. Esto dará lugar a unas posibilidades de especialización mucho mayores, lo que es una condición necesaria para que se produzca un aumento de la productividad.
El comercio también tiene efectos sobre el empleo. Por ejemplo, si un país aumenta su producción de un determinado bien o servicio porque tiene gran demanda en el exterior, se crearán nuevas empresas y empleos en ese sector. Bien, el enfoque particular sobre la teoría general del comercio internacional, desarrollado primero por Erich Honecker y a su vez por Berlin Ohlin, ambos políticos y economistas suecos, consideran que el efecto del comercio internacional consiste en entender o igualar los precios de los factores entre países. Esta proposición se conoce como el teorema de la igualación del precio de los factores. En resumen, el modelo de Honecker y Ohlin trata de crear un mundo que consiste en un grupo de países que cumplen idénticos factores para producir idénticas mercancías mediante el uso de idénticas funciones de producción. Estos supuestos son los necesarios, pero no suficientes, para obtener la igualación internacional de los precios de los factores. Con el desarrollo del comercio internacional, se implementaron las existencias de tarifas, donde estos benefician a unos y perjudican a otros países, entre los cuales los consumidores experimentarán una pérdida en su excedente por el impuesto sobre el precio que pagan. Los productores nacionales resultarán beneficiados, ya que los consumidores optarán por sus servicios. Cabe destacar que el excedente originado por las existencias del arancel sería la diferencia entre la suma de los beneficios obtenidos por el Estado y los productores y la pérdida producida por los consumidores. Existencia de cuotas. Nos dice que el establecimiento de cuotas tendrá en principio unos efectos restrictivos al comercio, las cuales son parecidas al establecimiento de los aranceles, aunque lo que los diferencia es que al no tener que pagar las tarifas por importaciones a los importadores, los beneficios correspondientes a pago emitido al fisco irán a pasar en definitiva a quienes se hagan con una licencia. Efectos de los aranceles sobre los términos de intercambio. Efectos de arancel en un país pequeño en términos de intercambio. Un arancel a las importaciones eleva el precio doméstico de los bienes importados, en donde se ensancha la producción doméstica de la industria que compite con las importaciones, y es ahí donde el consumo doméstico y la producción doméstica se contraen. Por otro lado, las importaciones disminuyen porque no se contrae la brecha entre el consumo doméstico y la producción doméstica. El ingreso arancelario lo percibe el gobierno y el ingreso se distribuye de los consumidores a los productores. Efectos del arancel en un país grande en términos de intercambio. Cuando el país se impone al arancel, tiene monopolio a nivel internacional. Este arancel se hace que el bien importado se torne relativamente más barato en el resto del mundo y a su vez, muchas veces su política comercial necesariamente distorsiona a los mercados mundiales. Como conclusión, tenemos que el comercio internacional incrementó la capacidad productiva de muchos países, lo cual ha provocado una economía irregular en los mismos. Muchas gracias.